de la tarde con 17 minutos. Gracias, licenciado Acocurre, por estar con nosotros. Recomendaciones para lo que es la proforma cuatrianual a nivel presupuestario. ¿Cómo deberíamos transitar? ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos? ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta? Es importante que se cumplan las preasignaciones en el sector educación y salud. Hay que aumentar esos valores, muy especialmente en educación. ¿Cuál es otro? A ver, mire, uno, fundamental para el desarrollo de una nación, por supuesto, la inversión en el área social, es decir, educación, salud y la reducción de las necesidades básicas insatisfechas, como lo son agua potable, acceso a vivienda, alcantarillado, electrificación, y muchos países del mundo ya toman como un derecho y un servicio básico al Internet. El acceso al Internet a un acceso a la información importante, por lo cual disminuye la brecha de desigualdades económicas. Acá en la ciudad de Guayaquil tenemos un proyecto importante, como lo es que este año van a llegar a 6.000 puntos de internet gratuitos y el ingreso a la biblioteca digital Get Abstract, que es la biblioteca digital más grande del mundo. Ese proyecto es municipal. Es un proyecto municipal y ojalá y otras regiones, provincias y ciudades del Ecuador lo pudieran copiar con impulso y ayuda del Estado. Pero vamos a la proforma. Uno, el Ecuador está en una situación económica compleja. Este año aparentemente el crecimiento económico va a estar entre el 0.6 y 1%, y durante los próximos 3 o 4 años no se avisora un panorama muy difícil. Cifra proporcionada por el Fondo Monetario. Así es. Entonces, Fondo Monetario, Banco Mundial y CEPAL. Entonces, que son distintas a las que tiene el Banco Central del Ecuador, pero bueno. En todo caso, uno, los ingresos permanentes deben financiar los gastos permanentes. Ahí va a haber un tema fundamental, porque yo no veo que haya un recorte, más bien veo un aumento anualmente para estos próximos 4 años en la partida de servidores públicos. Esto tiene que analizarse. Mire, yo creo que va a ser fundamental incorporar al sector privado. ¿Para qué? Para que queden libres recursos que se puedan invertir en desarrollo social, como aumentar las partidas en educación, salud y las necesidades básicas y satisfechas que viven. ¿Por qué debe incorporar al sector empresarial dentro de este proyecto de desarrollo? Porque el Estado tiene un montón de bienes el día de hoy que generan gastos y que dan pérdidas, como TAME, que en el año 14 y 15 dieron 58 millones de dólares en pérdidas. Yo pienso que el Estado debe analizar y poner a la venta empresas como TAME, los medios públicos incautados, el Banco del Pacífico, y etcétera, y de esa forma buscar disminuir el gasto en la planilla de servidores públicos. No se lo puede hacer en otros lados, porque el 87% de los servidores públicos que hay en el Ecuador son educadores, doctores, policías y militares. Eso uno. Después, o sea, hay conciencia respecto a que si ha aumentado, como usted dice, la partida respecto a las remuneraciones, es porque los servidores públicos han ido a atender esas áreas como lo es la educación. Por supuesto, el 87% de los funcionarios públicos son, como le digo, profesores, doctores, policías y militares. Y en eso no se puede recortar. Eso yo, como concepto, creo que hay que comenzar a dejarlo claro. Aquello respecto a otras posiciones que manifiestan que hay que recortar esa partida, porque, entre comillas, ellos lo que manifiestan es un gasto público muy alto respecto a ese tema, pero ustedes son conscientes. Gasto en educación, salud y seguridad no es gasto, es inversión. Es inversión para el desarrollo, de la que necesitamos para que este país pueda salir adelante. Ustedes, contrario a la postura que manifiestan que esas asignaciones son gastos. Totalmente, eso es inversión. Aquí en la China y en la Conchichina, de hecho, las recomendaciones actuales del Foro Económico Mundial y las distintas instituciones a nivel internacional son aumentar el gasto en partidas de educación y salud, sobre todo de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué usted cree que ese frente, o aquellas personas que manifiestan respetuosamente aquello más no compartido, tienden a insistir en esa afirmación? ¿Será temas políticos que rondan ahí? ¿No son técnicos? A ver, mire, son temas ideológicos. Por ejemplo, ellos no hablan de una disminución de la inversión en esos rubros. Hablan de una disminución de la inversión pública, estatal en esos rubros, porque ellos creen que el sector privado puede asumir esa inversión y dar
ese servicio, cosa que en cambio yo pienso que el Estado debe garantizar los derechos de la ciudadanía, como son educación, salud, electrificación, vivienda, agua potable, vivienda popular barata, y etcétera. A ver, ahí es un tema ideológico. Por ejemplo, por dar un ejemplo, una de las propuestas que lanzaba en la campaña el señor Guillermo Lasso era el voucher para la educación. ¿Se recuerda? Que era entregarle a cada ciudadano un voucher con un monto y que los ciudadanos decidan ir a qué escuela o a qué colegio quieren ir y poner a competir al sector público con el sector privado para que la ciudadanía diga a dónde quiere ir y se pueda mejorar el nivel de la educación. Ese era el concepto. El problema es que jamás le garantizaron a las personas que reciben el servicio de educación gratuito que el voucher que les iba a dar les iba a garantizar el 100% del pago de su mensualidad. Y mire, no hay país que haya salido adelante sin una fuerte inversión en educación. De hecho, la CEPAL lo manifiesta claramente que el posicionamiento global es justamente la participación en educación. Hoy el país que ha dejado el analfabetismo en África es Botsuana y tiene 9% de inversión en su presupuesto en relación al PIB. Es el país que más invierte en África. Por algo debe ser, aparte por algo, mi querido amigo, todos los países desarrollados para desarrollarse lo que primero hicieron fue una fuerte inversión en el área social. Entonces, vamos por ahí. Después, a la otra parte que yo veo es en el tema tributario y sobre todo este año, porque escuché al señor Orlando Arcíbar, director general del SRI, que tienen pensado recaudar entre 6 y 8% más en el segundo semestre de este año en el tema tributario, ¿no? Y eso es muy complejo, porque usted no se olvide que las ventas navideñas entran en enero y el anticipo del impuesto a la renta se paga en abril. Y en el primer semestre del año tuvimos vigente la ley de solidaridad por el terremoto, lo cual el IVA pagaba 14 y no 12. Entonces yo creo que es muy difícil que en el segundo semestre del año se pueda recaudar más de lo que se recaudó en el primero. Sí creo yo que el presupuesto en este caso debería revisarse, pero sí hay un concepto, y es que el día de hoy el mercado necesita una inyección de liquidez para que la gente pueda volver a consumir, las empresas tengan su planilla al día. ¿Esa liquidez de dónde debe abrir yo esa llave? Ahí hay dos propuestas que yo he venido trabajando en los últimos tiempos. Uno, ¿cuál es el mayor problema que tienen las empresas en el Ecuador? Vaya, pregúntenme, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, que son el 90% de las fuerzas productivas y generan el 66% del empleo. Es flujo de caja, el denominado cash flow. ¿Y por qué pasa eso? Porque todavía en este país, por más de que se ha hecho un esfuerzo importante, existen grandes abusos de mercado. Empresas que tienen que pagar a los 30 y a los 60 días y pagan a los 90 y pagan a los 120 días. Y si usted lo denuncia en la Superintendencia de Control de Mercado, simplemente ya no te compran. Ahí hay un problema grave. Para eso, nosotros teníamos una propuesta, algo que ya existió en el Ecuador, pero desgraciadamente no se lo hizo bien. Y es que el SRI lidere un proyecto de factoring institucional. En Perú esto sucede, lo lidera el SUNAT, que es lo equivalente al Servicio de Rentas Internas peruano. ¿Para qué? Teniendo una clasificación de las empresas que mueven la economía, usted tener la capacidad de endoso directo a la banca pública y privada y que en menos de 24 horas se le deposite esos recursos. Obviamente la banca tiene que ganar por el servicio. Yo le aseguro que la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas estarían dispuestas a ceder entre el 0.75 y el 1% de su margen para tener sus recursos al día. ¿En qué nos beneficia esto? Los empresarios van a poder tener la planilla de su fuerza laboral al día, van a poder estar al día en sus obligaciones con las instituciones del Estado, por lo cual la fuerza laboral va a poder ir al mercado de consumo a dinamizar el mismo y el Estado va a tener los recursos líquidos y pagados a tiempo para poder seguir invirtiendo en su obra. Esa es una de las cosas. El otro tema que yo sí creo que va a ser fundamental, y esto se debatió mucho en campaña, era qué impuestos se tenían que eliminar. Y se habló, por ejemplo, del anticipo al impuesto a la renta, claro, porque ¿cómo te pueden cobrar una renta que tú no has generado? Y la gato que traga no vomita después, mi querido amigo, y es muy complejo. Entonces, los impuestos que le restan competitividad a la economía del Ecuador. Por ejemplo, aquí, yo sí creo que el IES debería plantear una reducción en los intereses que cobra por monto.
vamos a esto suave. Si usted se atrasa un mes porque hubo abuso Como de patrón. mercado, como patrón, porque hubo una empresa que tenía que pagar en los 30 días y le pagó a los 90, o porque hubo una empresa que tenía que pagar a los 60 y le pagó a los 120. El IES por el retraso de mora cobra 4% mensual, una tasa usurera, tasa de churro. Y encima, si un empleado de su negocio se va a hacer atender en el sistema de salud, le cobran la atención completa. Es decir, en el momento que usted cobra esa plata que tenía que pagar los 30 días y se la pagaron a los 90, ya el monto que usted tiene que pagar a la seguridad social es otro, porque se le acumuló el 4% de interés mensual más la atención de la planilla de salud. De esa forma siempre va a haber una extracción de recursos enorme desde el mercado hacia el Estado, y esa es la concepción que tenemos que cambiar. Yo sí creo que el IES, por supuesto que tiene que cobrar un interés por la mora, porque si no todo el mundo se... Claro, es como una especie de candado, sí, para no permitir. pero de 1.5, Retraso. 2%. Y la atención de salud para aquellas personas que se retrasan por A o B motivos, no puede cobrársela, porque la Constitución del Ecuador es clara y la salud es gratuita. Entonces, esas cosas creo yo que fueran un importante aliciente y un importante incentivo, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas del día, empresas que en el momento que cobran ya tienen un monto acumulado. 3 de la tarde con 29 minutos, 2 de la tarde con 29 minutos en las Islas Galápagos. Estamos conversando con el licenciado Jorge Actur. Licenciado Actur, para dejar claro aquello, que yo también soy de su posición respecto a que no puede verse una inversión en educación y salud como gasto. Como un gasto. Eso es Y usted lo ha señalado claramente acá, y que también lo comparto, que son posiciones ideológicas. Totalmente. A pesar de que yo a veces considero que desde lo ideológico muy poco se puede aportar a la academia. Debería ser 100% técnico. Copio una frase del presidente de la República que hace poco dijo que a la larga la izquierda y la derecha daban igual que las alpargatas. Sirven para lo mismo. Mire, yo cada día he dejado de creer menos en las ideologías y comienzo a creer más en las buenas y en las malas intenciones de las personas. Pero acá el tema hay que analizarlo técnicamente. ¿Y por qué yo estoy en contra de ver a la inversión social como gasto? Porque la inversión social es la que achica la brecha de desigualdades económicas, y a la larga achicar esa brecha va a hacer que tengamos una ciudadanía más competitiva, un mercado laboral más competitivo que va a beneficiar a la competitividad final de la economía, por lo cual nos va a beneficiar absolutamente todo. La inversión social es fundamental, sobre todo en los países en vías de desarrollo como lo es el Ecuador. Eso no puede verse como un gasto nunca. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Lo que tenemos que encontrar es el modelo, el esquema justo entre lo que tiene que pagar el sector privado al Estado por medio de tributos para que el Estado pueda continuar con sus obras sociales sin desincentivar las iniciativas del sector privado. Ese es el gran desafío que tenemos. A la larga, ese es el nuevo concepto ideológico que existe, que es la democracia social liberal, aquella que entiende el tema tributario y progresivo, sobre todo, que es que los que más tienen pagan más, para que el Estado pueda financiar el desarrollo social de los que menos tienen, pero incorpora factores de mercado y conceptos de mercado como lo son competitividad, rentabilidad, productividad, para generar más y de esa forma poder financiar de mejor forma el desarrollo de la ciudadanía. Algo así como escoger lo mejor de Keynes y Adam Smith. Pero mire, a la larga, ¿cuál es el éxito? El equilibrio. En todo lo que usted hace en su vida, el éxito es el equilibrio. Por eso, no los extremos. No los extremos. Y desgraciadamente en los países subdesarrollados, cuando la politiquería juega su rol, lo que tenemos es discusiones de extremos. Por eso digo, lo que tenemos que encontrar es el modelo justo, el esquema justo entre lo que tiene que pagar el sector privado por medio de tributos al Estado para que el Estado pueda continuar con sus obligaciones y con su obra social sin desincentivar tampoco las iniciativas que tiene el sector privado. Y tampoco podemos, porque el día de hoy tenemos una extracción muy grande de recursos desde el mercado hacia el Estado, que en algunos casos se ha invertido de forma eficiente, en otros casos no se lo ha hecho, pero encontrar el modelo justo, hacia allá tenemos que buscar propuestas.
3 de la tarde con 32 minutos. Licenciado Iturri, respecto a, usted manifestaba que el sector privado debe embarcarse de alguna manera en el fomento del empleo, parafraseando lo que usted ha manifestado. A ver, el sector privado participa de la generación de empleo. De hecho, el sector y la teoría privado manifiesta que el sector privado es el que más es el motor generador de aporta empleo y el desarrollo aquí en la China y en la condición. El tema está en que, y por eso digo, hay que ir al concepto y comenzar a debatir cuál es el rol del Estado, en dónde tiene que invertir el Estado y en dónde tiene que invertir el sector privado. Mire, yo creo que en donde puede invertir el sector privado no debe invertir el Estado, y en donde invierte el Estado, que es en garantizar derechos, no debe invertir el otro lado. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que el Estado debe garantizar? Eso: educación, salud, agua potable, alcantarillado. Ahora, se lo puede hacer por vía de concesiones. Por ejemplo, si usted me dice a mí, ¿en qué tiene que invertir el Estado? Yo le digo, para mí en la columna vertebral de la competitividad sistémica, por ejemplo, vialidad, sí, en las carreteras más importantes. Hidroeléctricas, claro, hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair, pero no en todas las hidroeléctricas. En educación, por supuesto que sí, para que la diferencia entre un niño rico y un niño pobre no sea que el rico va a la escuela privada con computación, aire acondicionado y todas las condiciones para tener un buen rendimiento, y el pobre va a la pobrecita escuela de barrio que no tiene absolutamente nada. ¿En qué tiene que invertir el Estado? En salud, para que la diferencia entre un niño rico y un niño pobre no sea que el rico va a la mejor clínica con todos los equipamientos, los mejores fármacos, los mejores doctores, etc. Y el pobre va al pobrecito dispensario de salud y así le duele el pelo, la boca, la uña, la rodilla o el pie, le dan paracetamol. Eso achica la brecha entre ricos y pobres, y el día de mañana, si tenemos una inversión eficiente en el área social, vamos a lograr que nuestros niños, cuando crezcan y vayan al mercado laboral, vayan con las mismas oportunidades. Y ahí sí, el que más se esfuerza, el que más trabajó, el que más estudió, obtenga los mejores empleos y por ende los mejores salarios. Y la riqueza se redistribuye por un proceso natural. Hacia allá deberíamos... Pero obviamente para aquello debe ver la propensión del sector privado de querer aportar. Claro. Ahora, del otro lado, sí, usted puede invertir en Coca-Cola Sinclair y garantizar sostenibilidad energética. No significa que el Estado debe invertir en todas las hidroeléctricas. No significa que el Estado debe invertir en todas las carreteras. No significa que el Estado debe invertir en todos los proyectos que hay. Más bien, debe encontrar el equilibrio entre lo que debe invertir el Estado para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad y también analizar proyectos en donde puede invertir el sector privado. Y esa plata que el Estado no invirtió porque la invirtió el sector privado, es la que usted guarda en fondos de estabilización y contingencia para el día de mañana, en una época de vacas flacas, no trasladarle el costo de la crisis al pueblo vía impuestos. Buscar un equilibrio. Eso es lo que tenemos que analizar el día de hoy, lo que tenemos que debatir. 3 de la tarde con 36 minutos, 1 de la tarde con 36 minutos, estamos conversando con el licenciado Jorge Iturri. Licenciado Jorge, ¿cuál sería su recomendación para los ecuatorianos que pertenecen a la población económicamente activa y aquellos que no pertenecen respecto a su rol dentro de la economía, y también para el sector privado, porque usted manifestaba que debe existir la voluntad para aportar en este circuito económico complejo que se llama Estado, pero también hay que ver cómo el Estado regula en cuanto a los pisos y los techos de los sueldos que puede imponer el sector privado? Mire, mientras sigamos dependiendo de los precios de las materias primas a nivel internacional y mientras sigamos siendo productores, el histórico modelo económico del Ecuador, productores de materia prima, este país no va a salir adelante. Necesitamos ya comenzar a producir con valor agregado para generar una renta mayor. ¿Y cómo se lo hace eso? Eso se lo hace con capacitación constante, eso se lo hace con crédito barato y con periodos de plazo largo, eso se lo hace con tecnificación, pero con algo fundamental, con innovación. Mire, los países que más invierten en innovación en el mundo, que son Israel y Corea del Sur, aproximadamente el 4% de su presupuesto global,
son los países más innovadores. Acá en América Latina, Brasil es el que más invierte en innovación con el 1.2% y es el que menos dependencia tiene de los precios de la materia prima en la región, menos que Chile. Incluso la media latinoamericana es de 0.5%, el Ecuador invierte 0.2%. Yo sí creo que debemos generar incentivos y créditos para la innovación. Si generamos innovación, vamos a poder producir con valor agregado, generar una renta mayor y generar una expansión importante de los salarios y de la economía del Ecuador. 3 de la tarde con 38 minutos. Gracias, licenciado Jorge Iturri, por estar acá en Bajo la Lupa, en donde resaltamos las virtudes de hombres y mujeres que hacen sociedad desde sus espacios, desde su conocimiento, de manera técnica, de manera rigurosa, buscando crear tejido social, aportar a esa reflexión social y no como usted lo manifiesta desde el punto de vista ideológico, que muchas veces lo que tiende es a crear emociones tóxicas que a la población le causa o incertidumbre o confusión. No hay mejor inversión que la social. Así es, y mire una cosa, mire, yo siempre digo que los pueblos se pasan esperando esos líderes salvadores que todo lo pueden. Desgraciadamente, esos líderes salvadores que todo lo pueden no existen. Existen líderes que pueden influenciar al pueblo a sumarse a un proyecto determinado, sobre todo que debería estar enfocado hacia el desarrollo, pero realmente son los equipos de trabajo los que transforman los pueblos. Y si el Ecuador no trabaja y los 16 millones de ecuatorianos no nos sumamos con ese gran objetivo nacional que es vencer los males que nos aquejan, subdesarrollo, desempleo, pobreza, no vamos a salir adelante nunca. Entonces, a convencernos de que son los equipos de trabajo los que transforman los pueblos y que cada quien aporta al desarrollo de este país desde el lugar en el que se encuentre, siempre y cuando lo haga con las mejores intenciones y con valores establecidos como son honestidad, solidaridad y esfuerzo para que este país se realice. Además de respeto. El respeto es fundamental. 3 de la tarde con 39 minutos. Gracias, licenciado Jorge Iturri. Vamos a una pequeña pausa y retornamos. Gracias.